Ella estaba sentada en el asiento trasero del auto oscuro, con las luces de la ciudad pasando como reflejos borrosos en el vidrio. No sabía a dónde la llevaban. No sabía quién la esperaba. Solo sabía que ya no podía escapar. Sus manos estaban juntas sobre sus piernas, tratando de contener el temblor que sentía bajo la piel. Frente a ella, sentado con una calma inquietante, estaba él. No se movía mucho. No hablaba. Solo la miraba de vez en cuando con una expresión imposible de descifrar. No había agresión en sus ojos, pero tampoco había neutralidad. Era como si estuviera evaluando algo profundo dentro de ella. Ella sintió su respiración acelerarse. Ese auto parecía haberse convertido en un universo aparte, aislado del ruido exterior. No existían semáforos, ni calles, ni edificios. Solo ellos dos dentro de ese espacio cerrado. Entonces él inclinó apenas la cabeza hacia ella y en un tono suave pero firme pronunció las palabras que rompieron su silencio interior. ¿Sabes por qué estás aquí? El corazón de ella se contrajo. No tenía respuesta. No tenía idea. Y aún así, algo en su interior sabía que esta noche no era un accidente. Sin que ella dijera nada, el auto continuó avanzando como si la ciudad entera fuera solo un decorado y el verdadero drama estuviera ocurriendo allí dentro, en ese silencio compartido. Y en el rostro de él había algo más que autoridad. Había un reconocimiento, como si la hubiera visto antes, como si hubiera estado esperando exactamente ese momento. Ella sintió que esa pregunta, ¿sabes por qué estás aquí?, no era sobre el presente, era sobre el pasado, sobre algo olvidado, sobre algo que estaba a punto de volver. Nada sería igual después de esa noche. Antes de encontrarse en ese auto, antes de escuchar esa pregunta que la desarmó, la vida de ella era simple, casi silenciosa. Despertaba temprano todos los días, tomaba el mismo café sin azúcar, salía a trabajar recorriendo las mismas calles y regresaba cada noche al mismo apartamento pequeño y ordenado. Había aprendido a vivir sin esperar sorpresas, sin esperar milagros, sin esperar demasiado de nadie. Nunca se quejaba, nunca pedía ayuda, nunca mostraba lo que sentía por dentro. Había aprendido a protegerse de esa manera, siendo invisible, pasando inadvertida. Si no llamaba la atención, no podía ser herida. Si no formaba vínculos profundos, no podía perderlos. Su mundo interior era mucho más rico que el exterior. Observaba a la gente, recordaba rostros, se fijaba en detalles. La vida la había forzado a desarrollar un radar emocional casi silencioso. Pero nadie lo sabía. Nadie imaginaba cuán intensamente ella sentía. Una tarde, después de un día agotador, recibió una llamada. Un número desconocido. Dudó en contestar, pero lo hizo. La voz al otro lado le ofreció un trabajo sencillo: esperar a alguien en un auto, sin hacer preguntas. Fue como si su vida hubiera sido interrumpida por una pausa. Hubo un silencio en la línea telefónica después de las instrucciones, y en ese silencio ella entendió que esa oferta no era normal, y aún así aceptó. No lo hizo por dinero, ni por aventura, ni por curiosidad. Lo hizo porque, aunque no lo admitiera, había una parte de ella que estaba cansada de ser invisible, cansada de no importar, cansada de no tener historia propia. En los días que siguieron, su rutina continuó igual, pero su interior cambió. Se encontraba a sí misma pensando en la cita, en el auto, en la incógnita de quién la esperaba. Algo en ella presintió que ese trabajo misterioso no era un encargo cualquiera, era un punto de inflexión. Y cuando llegó la noche del encuentro, tomó su abrigo, cerró la puerta y se dirigió al auto sin saber que estaba caminando hacia su propio pasado. La noche en que recibió la llamada había sido como cualquier otra, pero el sonido del teléfono rompió una rutina emocional que llevaba años sin interrupciones. Tomó el dispositivo con cierta cautela, pensando que tal vez sería alguna notificación automática, un número equivocado o algo sin importancia. Pero cuando contestó y escuchó la voz al otro lado, supo de inmediato que no era una llamada común. La voz era masculina, pausada, sin rastros de emoción. No dijo su nombre. No dijo quién la recomendó. No dijo quién estaba detrás de la invitación. Solo expuso el trabajo como una instrucción clara, casi quirúrgica. Llegará a tal dirección, entrará al auto, esperará en silencio y no hará preguntas. Ella abrió la boca para responder, para pedir una explicación, pero algo en ese tono la detuvo. No sabía si era autoridad o frialdad o certidumbre. Algo la convenció de que esa no era una proposición que se cuestionara.
Era una proposición que se aceptaba o se rechazaba por completo. Y ella no la rechazó. Colgó el teléfono y se quedó mirando el aparato en su mano como si todavía tuviera algo que decirle. Una parte de ella intentaba pensar racionalmente. ¿Quién contrata a alguien solo para esperar? ¿Qué clase de gente te pide que no preguntes? Pero otra parte, una parte profunda y silenciosa, simplemente murmuraba, ve. Quizá fue intuición, quizá fue destino, quizá fue cansancio de su vida monótona. Durante los días previos al encuentro, el mensaje sonó repetidamente en su cabeza. No preguntes. Ese mandato se fue volviendo casi una llave emocional. Ella, que había pasado la vida aceptando sin exigir, obedeciendo sin rebelarse, adaptándose sin protestar, se dio cuenta de que ya estaba entrenada de fábrica para ese rol. Esperar sin preguntar le resultaba natural. Era su estado por defecto. Pero había una diferencia crucial. Esta vez, por primera vez, iba a esperar por algo que importaba, aunque no supiera qué era. La noche indicada caminó hasta la dirección con pasos medidos. El aire estaba frío. La ciudad era un mosaico de luces y murmullos lejanos. Cuando llegó al punto señalado, vio el auto negro estacionado bajo la luz de un poste. El auto no era ostentoso, no era llamativo. Era elegante en su discreción. El conductor abrió la puerta trasera sin decir palabra. Ella entró. La puerta se cerró suavemente. El interior olía a cuero y a perfume caro, pero no invasivo. Se sentó con la espalda recta, sus manos sobre las piernas, como si estuviera esperando el inicio de algo solemne. Minutos pasaron. El motor estaba encendido pero quieto. El conductor no hablaba. Ella tampoco. Era como si el mundo alrededor hubiera desaparecido. Y en ese silencio total, tuvo una sensación firme. No estoy aquí por casualidad. El tiempo pasó como en suspensión. Y fue entonces, cuando el reloj marcó lo que parecía una eternidad, que la puerta del otro lado se abrió con precisión. Ella levantó la mirada. Alguien entró. Y antes de que lo viera por completo, antes de que entendiera quién era, algo en su interior, algo antiguo, algo enterrado, despertó. Era como si una parte de ella, una parte guardada desde hace años, hubiera reconocido su presencia sin necesidad de verlo. Era como si el cuerpo recordara algo que la mente había olvidado. Esa fue la noche en que su vida tomó un giro del que nunca volvería. Ella no solo había aceptado un trabajo, había respondido a un llamado. Y aunque no lo supiera, ese llamado venía de un pasado que estaba a punto de reclamarla de regreso. La puerta se abrió con suavidad, sin brusquedad ni ruido exagerado. No era un movimiento impulsivo, ni torpe, ni casual. Era controlado, casi coreografiado. Ella levantó los ojos y lo vio entrar. La figura de ese hombre llenó el espacio con una presencia extrañamente magnética. No era solo su apariencia, aunque era elegante, refinado y su sola postura transmitía dominio, sino algo más profundo, invisible, intangible, la energía que llevaba consigo. Se sentó frente a ella sin pronunciar palabra. No necesitó presentarse. No necesitó preguntar quién era ella. Su mirada lo dijo antes que cualquier frase. Cuando sus ojos encontraron los de ella, hubo un reconocimiento silencioso como si ambos compartieran una historia que uno recordaba, y el otro todavía no. Ella sintió el peso de su respiración. Ese hombre sabía algo, sabía mucho, pero no la miraba con curiosidad, ni con duda, ni con interés casual. La miraba como quien por fin encuentra algo que llevaba demasiado tiempo buscando. La impresión no era la de estar delante de un desconocido, era la de estar delante de alguien que había sido importante antes, pero que había desaparecido de su vida, como si hubiera un vacío en su memoria con forma de esa mirada. El auto reanudó la marcha, y ella sintió que cada metro que avanzaban la llevaba más lejos de su vida anterior y más cerca de algo que había permanecido enterrado. Él se recostó ligeramente en el asiento, con la mano apoyada sobre la pierna y la otra en el apoyabrazos, y continuó observándola en silencio. No era una mirada inquisitiva, era una mirada de análisis calmado, una mirada que decía, «Por fin estás aquí». Ella tragó saliva. Quiso hablar, pero no encontró palabras. ¿Qué podría preguntar? ¿Quién es usted? ¿Por qué yo? ¿Para qué me llamó? Ninguna de esas preguntas parecía suficiente. Ninguna parecía abarcar el peso del momento. Fue entonces cuando él la sorprendió con un gesto inesperado. Le dedicó una expresión muy sutil, un movimiento casi imperceptible de las cejas y un ligero relajamiento del rostro, que no expresaba triunfo ni control ni misterio. Expresaba alivio,
como si hubiera estado esperando este encuentro, como si hubiera tenido miedo de no encontrarla, o de encontrarla demasiado tarde. Ella sintió que algo en su pecho se abría paso desde dentro, una emoción sin nombre. Era miedo, sí, pero mezclado con otra cosa, cierta sensación de pertenencia, como si estuviera volviendo a un lugar que había sido suyo. El auto tomó un desvío y se dirigió hacia una zona menos transitada. La luz de los edificios quedó atrás y el entorno se volvió más silencioso. Solo se oía el motor lejano, constante, como un acompañamiento discretamente dramático de la escena. Ella volvió a mirarlo. Él no había apartado los ojos. Estaba absolutamente presente. Cada centímetro de atención estaba enfocado en ella. Y sin embargo no había invasión, no había agresión, no había dominio explícito. Había reconocimiento, había historia, aunque ella todavía no la recordara. Y entonces un pensamiento cruzó su mente como un relámpago interno. Él no me está conociendo ahora. Él me está reencontrando. Ese pensamiento cambió todo, porque significaba que ella no estaba entrando en la historia de él. Ella estaba regresando a la propia. Durante años había creído que su vida era un camino lineal, simple, sin bifurcaciones. Pero ahora entendía que había otra ruta, una que había sido escondida, amputada o guardada en silencio. Y él era la puerta hacia esa ruta. Cuando el auto finalmente se detuvo, ella no sintió que había llegado a un destino físico. Sintió que había llegado al primer umbral de su verdad. El auto avanzaba con suavidad, como si flotara sobre la ciudad. La vibración del motor era baja, apenas perceptible, pero ese sonido discreto se convirtió en un telón sonoro que cubría el silencio entre ambos. Un silencio que no era vacío. Era denso, cargado, expectante. Ella sintió que ese interior de cuero oscuro se había transformado en un espacio íntimo, casi como una sala cerrada donde el mundo exterior había dejado de existir. Dentro del auto no había ciudad, ni tráfico, ni ruido urbano. No había anuncios luminosos ni conversaciones ajenas. Solo había respiraciones, miradas y una tensión silenciosa que decía más que cualquier pregunta. Ella se dio cuenta de que sus sentidos estaban hiperalerta. Podía oír el roce de su propia ropa. Podía sentir el peso de la mirada de él sobre ella. Podía percibir incluso el aroma leve de su perfume, elegante, discreto, cálido, como si ese olor hubiera estado en su vida antes de que su memoria consciente lo registrara. El interior del auto era casi un escenario emocional. El conductor adelante era como una figura neutral, invisible, una pieza funcional que no pertenecía al drama. El verdadero encuentro estaba atrás, entre ellos. Ella intentó mirarlo sin que fuera demasiado obvio, pero era imposible fingir naturalidad. Cada vez que sus ojos se cruzaban con los de él, algo interno la empujaba a desviar la mirada. No porque él la intimidara físicamente, sino porque había algo profundamente íntimo en esa conexión silenciosa. Como si fuera peligroso sostenerle la mirada demasiado tiempo, como si pudiera leer partes de su alma. Fue consciente de su respiración. Intentó descansarla, pero por dentro algo decía: prepárate. El auto no era solo un vehículo, era un contenedor de verdad. Ella sintió que ahí dentro no podía esconderse. No podía fingir ser menos de lo que era. No podía encubrir su inquietud con expresiones neutras. Todo quedaba expuesto. Sus manos temblando levemente sobre sus piernas, sus movimientos pequeños, sus respiraciones rápidas. Él las veía todas, pero lo extraño era que él no reaccionaba con juicio ante sus señales de nerviosismo. No había burla, no había superioridad, no había impaciencia. Había atención, una atención que la tomaba completa. Fue entonces cuando experimentó una curiosa inversión interna. Durante años había sido invisible para todos los demás, pasando desapercibida incluso para la gente más cercana. Ahora, en ese espacio cerrado, estaba siendo vista con una claridad incómoda y al mismo tiempo reconfortante. Era como si él hubiera estado esperando la oportunidad de mirar así, de confirmarla, de reconocerla. El auto dobló por una avenida más amplia y ella sintió una vibración interior. Era como si una puerta mental estuviera siendo forzada desde dentro por un recuerdo atrapado. No era un recuerdo visual completo, sino una sensación emocional antigua, algo que pertenecía a su primera infancia y que no tenía palabras. Esa sensación tomó forma. Ella ya había estado en un auto así, con alguien que la miraba con cuidado, con alguien que la protegía. Y en ese momento lo sintió.
Esa noche no estaba siendo introducida en una historia desconocida, estaba retornando a una historia interrumpida. La iluminación tenue del tablero resaltaba el perfil de él, mostrando líneas de preocupación suave que no eran visibles a simple vista. Ese hombre había cargado algo, mucho más que dinero y poder. Había cargado una ausencia, una pérdida. Ella sintió que el auto era un espejo emocional donde sus heridas y las de él estaban reflejándose. Y cuando el vehículo disminuyó la velocidad y comenzó a detenerse, ella entendió que lo que había ocurrido en ese trayecto no era un simple traslado de un punto a otro. Había sido una apertura, una invitación silenciosa a dejar que el pasado emergiera, una preparación para algo que vendría después de bajar de ese auto. Cuando las llantas se detuvieron por completo y el motor se aquietó, ella ya no era la misma persona que había entrado. Había sido observada, reconocida y de alguna manera recordada. Cuando el auto se detuvo, él permaneció un instante más en silencio. No se apresuró a salir. No dio ninguna instrucción. Era como si estuviera eligiendo cuidadosamente el momento de moverse, como si algo dentro de él también necesitara estabilizarse antes de enfrentar lo que venía a continuación. Esa pausa lo reveló más que cualquier gesto dramático. Ella lo miró de perfil y comenzó a ver algo distinto. La superficie de ese hombre, la elegancia, la postura recta, la calma absoluta, era solo eso. Superficie. Debajo había otra cosa, algo más humano, algo más frágil. Se dio cuenta, por ejemplo, de que él respiraba de una manera contenida, como quien ha aprendido a controlar cada emoción visible. Notó cómo sus manos, aun quietas, tenían una tensión leve en los dedos, señal de hábito adquirido por años de autocontrol. Notó la línea de su mandíbula, firme, pero con cierta rigidez emocional. Ese hombre no era naturalmente frío. Tenía que serlo, se había convertido en ello. Y entonces comenzó a pensar, ¿qué había pasado en la vida de él para construir esa armadura? ¿Qué pérdida lo había endurecido? ¿Qué relación lo había marcado? Por primera vez lo vio no como alguien por encima de ella, sino como alguien a su lado en la condición humana. Alguien que sangraba por dentro, solo que no mostraba la herida. Memorias intuitivas empezaron a cruzar su mente. Él siendo joven, enfrentando responsabilidades demasiado grandes, él aprendiendo a callar antes que llorar, él transformando vulnerabilidad en poder, él cambiando carencia emocional por autosuficiencia, él vistiendo control como protección. Ese patrón no le era ajeno. Ella había hecho lo mismo, solo que de manera opuesta. No se había vuelto fuerte por fuera, se había vuelto silenciosa. Él se había blindado, ella se había desvanecido. Dos estrategias distintas para sobrevivir heridas parecidas. La tensión emocional que había entre ellos no era la de atracción superficial. Era el reconocimiento mutuo de dos seres que habían encontrado formas diferentes de seguir viviendo a pesar de haber sido quebrados. Por un instante, él volvió la mirada hacia ella y en sus ojos había algo que antes no había notado. Una tristeza antigua. No fresca. No reciente. No superficial. Era un peso de años, quizá décadas. No era la tristeza de un fracaso profesional. Era la tristeza de una pérdida personal. Ella entendió entonces algo que la estremeció. Él no la miraba como se mira a alguien desconocido. La miraba como se mira a alguien perdido y reencontrado. Y esa mirada traía preguntas silenciosas como: ¿te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas de nosotros? ¿Te acuerdas de ese antes? Ella aún no recordaba, pero su cuerpo sí. Su memoria emocional sí. Algo dentro de ella reaccionaba a él como a alguien familiar. Y entonces entendió otra cosa aún más inquietante. Ese hombre no había buscado a una mujer cualquiera. No había rastreado a cualquiera que encajara con un perfil. No había contratado al azar. La había buscado específicamente a ella. La había rastreado, la había encontrado y la había traído de vuelta a su órbita. Porque en la historia de él, ella había sido parte. No en la historia reciente, sino en la historia original, en la que fue interrumpida. Él movió finalmente la mano y abrió la puerta del auto para salir, pero antes de que lo hiciera, ella sintió una certeza profunda. Ese hombre no era un extraño. Era una pieza crucial del rompecabezas de su identidad. Una clave humana. Y ya no podía desverlo. Ya no podía volver a considerarlo como el multimillonario misterioso. Lo había visto bajo la máscara. Era alguien que la había perdido, y ahora la había encontrado. Cuando él bajó del auto y ella lo siguió, algo cambió en la manera en que ella lo percibía.
Ya no lo veía únicamente como la figura dominante que controlaba el ambiente por pura presencia. Ahora lo veía como alguien que cargaba historias, silencios y recuerdos. Pero lo más sorprendente fue darse cuenta del efecto que ella misma estaba produciendo en él. Al principio de la noche, él había sido impenetrable, inmutable, inexpresivo. Pero a medida que pasaban los minutos y los silencios se alargaban, ella comenzó a notar pequeños quiebres en su compostura, gestos minúsculos, microexpresiones, movimientos casi invisibles que un observador superficial jamás habría captado. Cuando ella lo miraba, él desviaba la mirada por breves segundos, no por evasión, sino por emoción contenida. Ella detectó algo claro. Él no era indiferente a su presencia. Ella lo afectaba. Y eso tomó sentido emocional, porque si él la había buscado por tanto tiempo, si su vida había tenido una ausencia, si ese vacío llevaba su nombre, entonces su reaparición no podía ser un evento neutral. Había algo vivo en la atmósfera entre ellos, un reconocimiento silencioso, una vibración emocional contenida. Cuando se detuvieron frente a la casa silenciosa, esa casa que parecía tener su propia memoria, él permaneció de espaldas por unos segundos, como si se preparara para algo. Y en ese instante ella cuestionó algo internamente. ¿Por qué yo? ¿Por qué tanto interés? ¿Por qué tanto cuidado? Y sin necesidad de palabras, la respuesta surgió desde una capa profunda de percepción, porque ella le reflejaba algo de sí mismo. Ella había pasado la vida creyendo que no era visible, que nadie la recordaba, que no tenía peso en la vida de nadie, y ahora se daba cuenta de algo profundamente opuesto. Ella había habitado el recuerdo de alguien durante años. Ella había sido importante. Ella había dejado huella. Ella había sido extrañada. Ese reconocimiento cambió la postura de ella. Su espalda dejó de encorvarse. Su mirada dejó de bajar. De repente se sintió completa, no por él, sino por el hecho de saberse recordada. Y algo inesperado sucedió. Ella comenzó a verlo distinto porque se vio distinta a través de él. Él también se transformaba bajo su mirada. El hombre que parecía inexpugnable, el estratega implacable, el controlador absoluto, comenzó a mostrarse a sí mismo como alguien profundamente humano. Había en él un cansancio emocional, un agotamiento por haber sostenido el mundo solo, una vulnerabilidad apenas oculta. Ella sintió que él no estaba frente a ella como un hombre frío queriendo ejercer poder. Estaba frente a ella como alguien que por fin tenía con quien compartir una historia oculta. Ella percibió algo aún más profundo. Él la había idealizado. Durante años la había colocado en su memoria como un símbolo, como algo perdido que nunca debió haberse ido, como una pieza irreemplazable de su vida, que ahora volvía, en carne y hueso, y ese regreso lo desarmaba emocionalmente, aunque él tratara de que no se notara. Pero ella lo vio, y él se dio cuenta de que ella lo había visto. Y en ese cruce de miradas algo esencial ocurrió. Ya no eran dos desconocidos con curiosidad mutua. Eran dos personas que, sin declararlo, estaban reconociéndose en lo más profundo. Ella dejó de ser la figura frágil e incierta que se sentía minutos atrás. Él dejó de ser la figura monolítica e inaccesible que aparentaba al llegar. Ahora eran espejo. Cada uno reflejaba en el otro algo que la vida les había quitado, pertenencia emocional. Y en ese instante ella intuyó algo que heló su piel y aceleró su corazón. Lo que los unía no era el presente, era el pasado compartido, una historia anterior, un vínculo interrumpido. Y aunque no recordara los detalles, su corazón ya sabía la verdad. La tensión entre ellos no tenía forma física, pero era casi tangible. No se tocaban, no se acercaban demasiado. No había roces accidentales ni miradas cargadas de insinuaciones. Lo que había era algo mucho más intenso, mucho más peligroso. Una conexión emocional en expansión, como un campo invisible que los empujaba uno hacia el otro. Ella lo sentía en la piel. No era atracción superficial, era magnetismo humano. Una fuerza que surgía del reconocimiento y de lo que aún no se recordaba. Él estaba ahí, a apenas 1 metro de distancia. No movía los labios. No intentaba provocar. Solo permanecía. Presente, consciente, abierto. Y ese simple hecho hacía que ella sintiera que el aire entre ambos se volvía más denso. Era extraño. En cualquier otra situación el silencio sería incómodo. Aquí era inevitable, necesario, correcto.
porque aunque no hablaran, estaban diciendo cosas. Ella, con su postura rígida e inquieta, comunicaba: «Estoy volviendo, pero aún no entiendo quién soy para ti». Él, con su quietud digna y mirada profunda, respondía: «Llevé años esperando que lo recuerdes». Cada respiración era parte de un diálogo sin palabras. Cada parpadeo era una confesión. Cada milímetro de cercanía era un terremoto emocional. La tensión no venía de lo físico, venía de lo reprimido. Él parecía un hombre que había contenido sentimientos durante largo tiempo, obligado a hacerlo, porque expresarlos antes habría sido inútil o doloroso, porque la persona a quien iban dirigidos no estaba. Ella sentía algo que nunca había sentido antes: seguridad emocional con alguien desconocido y familiaridad emocional con alguien que no recordaba. Una contradicción perfecta. Las luces lejanas de la calle creaban reflejos en las ventanas de la casa, mientras la noche los envolvía en un espacio casi íntimo. Ella miró hacia arriba y vio el cielo, quieto, indiferente, vasto, y sintió algo determinante. No era una extraña en la historia de él, era parte central. Él no la miraba como se mira a alguien interesante, sino como se mira a alguien esencial. Había una urgencia silenciosa en el ambiente. No urgencia física, urgencia emocional, como si las almas hubieran avanzado más rápido que la memoria, como si el vínculo ya estuviera activo, antes de que la mente lo entendiera. Ella sintió un impulso profundo, casi primitivo: acercarse, no para tocarlo, no para abrazarlo, sino para mirar más de cerca su rostro, para encontrar ahí una huella, una pista, un reflejo de algo perdido. Y al mismo tiempo, él parecía contener su propio impulso: no invadir, no precipitar, esperar. Parecía saber que cualquier gesto demasiado directo podría romper el delicado tejido de memoria y emoción que se estaba reconstruyendo entre ellos. Ella se dio cuenta de algo que la estremeció. Por primera vez en su vida no tenía miedo de sentir. Había pasado años apagando emociones, adormeciéndose para no sufrir más. Y ahora algo estaba despertando. Algo poderoso. Algo que no podía reducirse a atracción ni interés. Algo que tenía raíces, memoria, historia. Los ojos de él tenían ahora un brillo imperceptible, no de deseo, sino de emoción contenida. Y los de ella, un asombro profundo, mezclado con aceptación. Ya no estaba preguntándose si debía estar ahí. Ya no estaba preguntándose si había sido un error. Estaba claramente consciente de que había llegado al lugar correcto, con la persona correcta, en el momento exacto. La tensión entre ambos había dejado de ser incómoda. Se había convertido en inevitable, como si después de años de separación y silencio, dos destinos estuvieran finalmente sincronizando sus latidos. Había un punto en la noche en que la tensión dejó de ser solo emocional y se convirtió en revelación. No fue él quien habló primero. Fue algo interno en ella lo que empezó a escuchar. Como si los recuerdos guardados en cajas selladas en su mente empezaran a vibrar, anunciando que pronto serían recuperados. Estaban en silencio frente a la casa, cuando de repente la puerta del auto se había abierto antes y ella había bajado. Esa casa ya no era solo una construcción, era un testigo, un archivo vivo de su vida. Mientras miraba las paredes, los balcones, la textura del ladrillo, le vino una sensación antigua. No una imagen clara, sino una sensación corporal. Yo he estado aquí antes. Y entonces algo se quebró. Una imagen surgió de golpe. Ella, de niña, corriendo por ese jardín delantero. Manos pequeñas tocando la reja, voces detrás suyo, risas. No era huida, era juego, era hogar. Con los ojos abiertos en el presente, sintió que ese recuerdo, aunque breve, la atravesaba con fuerza. Si había estado allí, si había vivido allí, ¿por qué no lo recordaba? La respuesta no la dio la memoria, la dio él. Él dio un paso hacia ella. No hubo dramatización, no hubo declaración teatral. Solo dijo palabras que parecían salir de lo más profundo de su propia historia emocional. No fueron palabras altisonantes, no fueron extensas, fueron simples. Y al escucharlas, aunque no fueran reveladas en voz alta ahora, lo que ella sintió fue lo esencial. Ella no había sido elegida por azar. Ella había sido buscada. Él no había hecho una selección entre miles. La había localizado. Había tenido su nombre, su antiguo apellido, quizá su fotografía de niña.
quizá su historia biológica. Ella no era un proyecto, no era un experimento, no era un perfil profesional, era un capítulo perdido de la vida de él. Y ahí estaba el truco emocional más fuerte. Él no estaba interesado en ella como adulta por lo que era hoy. La estaba reconociendo por lo que fue en el pasado, por quien fue para él. Y ella sintió el impacto. Él la había conocido antes, mucho antes, cuando ella era niña, no como un extraño, no como un observador casual, sino como alguien cercano. Él no había olvidado. Ella sí, porque hay pérdidas que dependen del corazón, pero hay otras que dependen de la memoria. Ella se quedó quieta, mirándolo, procesando. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas silenciosas, no de tristeza pura, sino de emoción mezclada con asombro, porque había algo desgarrador y hermoso al mismo tiempo. Ella había creído toda su vida que nadie la recordaba, y sin embargo este hombre la había buscado por años, no porque necesitara algo de ella, sino porque quería encontrarla. Su historia no había sido olvidada, había sido interrumpida, y esa noche no era el comienzo de algo, era la continuación de algo que había empezado hace mucho. Él no era el destino nuevo, era el destino recuperado. Ella no era un encuentro reciente, era un reencuentro. Lo entendió con la claridad fulminante de una verdad emocional. Ella no había sido elegida, ella había sido devuelta, regresada a su origen, regresada a su historia, regresada a su vínculo. Y ese vínculo no era opcional, era sangre, era raíz, era identidad. La noche ya había cruzado el punto en que podía llamarse tarde. Era ahora un territorio sin tiempo, donde el pasado y el presente parecían fluir en paralelo, reclamando su lugar. Ella estaba de pie frente a esa casa con él apenas a un brazo de distancia, pero emocionalmente al alcance de algo mucho más profundo. Era el momento en que la realidad se presentaba como elección. Había dos caminos frente a ella. El primero era conocido: regresar a su departamento, continuar su vida en silencio, volver a su rutina, seguir siendo invisible, elegir la comodidad crónica de no saber, porque hay dolores que nunca se sienten, si nunca se investigan. El segundo camino era incierto: entrar en la verdad, preguntar lo que nadie quiso responder, recuperar recuerdos borrados, enfrentarse a emociones guardadas, arriesgar estabilidad por identidad. Y ese dilema no era teórico, era visceral, porque saber la verdad trae consecuencias. Y ella lo sabía. Lo sintió primero como un peso en la respiración, luego como una vibración en las manos, finalmente como una lucidez en el pensamiento. Volvió la mirada lentamente hacia él. Él no hizo ningún gesto para influenciarla. No le pidió quedarse, no le pidió confiar, no le pidió dar un paso. Solo la observó con respeto, porque entendía que la verdad no podía ser impuesta, solo podía ser elegida, y esa libertad pesaba. La casa silenciosa parecía observar, como si guardara secretos detrás de cada ladrillo, como si su memoria estuviera esperando ser liberada. Ella cerró los ojos y se vio a sí misma de niña corriendo entre árboles. Sintió la mano de una mujer sosteniéndola, sintió el abrazo, sintió pertenencia, sintió amor, y luego sintió la separación, la desorientación, el vacío. Entendió algo que la atravesó como una ola. La vida no la había olvidado. Alguien la había quitado. Y eso exigía respuestas. Abrió los ojos y exhaló. Fue un suspiro no de resignación, sino de decisión. Su voz interior dijo algo que no necesitaba pronunciar en voz alta. Ya no quiero vivir sin saber quién soy. Volvió a mirarlo. Y en ese instante, él bajó ligeramente la mirada. No como sumisión, sino como respeto, como quien entiende que está presenciando el nacimiento de una determinación. Ella ya no era la mujer que aceptó un trabajo sin preguntar. Ya no era la mujer que entró al auto con miedo. Ya no era la mujer que dudaba de su valor. Era alguien que había despertado. Y ahí ocurrió la transformación interna. Su dolor se convirtió en propósito. Su fragilidad se volvió fuerza. Su incertidumbre se volvió identidad. Finalmente dio un paso hacia adelante, no hacia él, sino hacia sí misma, porque la decisión no era sobre confiar en él, era sobre confiar en su propia necesidad de verdad. Su voz, cuando por fin habló, estaba tranquila, firme,
madura. Quiero saber. Él levantó la mirada y en sus ojos había algo sorprendente. No alivio, no triunfo, no control, sino gratitud, porque él también había esperado ese momento. Ella había elegido, no el camino fácil, no el camino seguro, no el camino cómodo, sino el camino auténtico, el único que la podía devolver a su origen. La noche se volvió más profunda. La brisa movió las hojas. La casa permaneció quieta. Ella había cruzado el umbral. Había pasado del pasado inconsciente a la búsqueda consciente, y el próximo paso no lo daría como empleada, ni como testigo, lo daría como protagonista de su propia historia. La noche se extendía silenciosa mientras ambos permanecían frente a esa casa que parecía latir con recuerdos. Él no se movió de inmediato. No corrió a abrir puertas, no anunció revelaciones, no teatralizó el momento. Simplemente permaneció como si entendiera que el siguiente paso no era físico, sino emocional. Ella respiró hondo. Sabía que había dicho «quiero saber» y que esas palabras ya habían cambiado el rumbo de su vida. Pero no sabía que esa decisión iba a desatar cosas que estaban esperando desde hacía décadas para salir a la luz. Él finalmente dio un paso hacia la casa. Pero en lugar de tocar, de insistir, de llamar, metió la mano en su bolsillo y extrajo algo pequeño, un sobre de papel antiguo, amarillento en los bordes, desgastado por el tiempo. Lo sostuvo un instante en la mano, como quien suelta una parte de sí mismo. Luego se lo entregó a ella. Ella sintió el peso del sobre, ligero en masa, pero pesado en destino. Sus dedos lo sostuvieron con cautela. Él no dijo nada, porque las palabras eran innecesarias. Ella abrió lentamente el sobre. Dentro había dos cosas. Lo primero era una fotografía ya conocida, la mujer que la abrazaba de niña frente a esa misma casa. Solo que ahora, al girarla, vio algo que antes no había visto. En el reverso estaba escrito un nombre. El nombre de esa mujer. Su nombre real. El nombre que nunca le dijeron. Y debajo, otra palabra. Mamá. El corazón de ella se contrajo de golpe. Nunca había imaginado que esa mujer era algo más que una figura afectuosa del pasado. Nunca había sospechado que era su madre biológica. Y sin embargo, el cuerpo siempre lo había sabido. Las piernas le temblaron. El aire se volvió más delgado. Fue como si la memoria reprimida de toda una vida se abriera de golpe y se expandiera en su pecho. Pero había un segundo objeto, una carta, no larga, no extensa, firmada. Ella la desplegó con cuidado. La letra era firme pero delicada, la escritura de alguien que había amado y perdido demasiado pronto. No leeremos su contenido en voz alta ahora, porque este capítulo no es de explicación, sino de impacto emocional. Pero el efecto fue inmediato. La carta contenía palabras que su madre le había escrito antes de perderla. Palabras que eran despedida, promesa y amor. Sus ojos se llenaron de lágrimas que corrieron sin ruido. No había llanto dramático. Había liberación. Entonces ella levantó la mirada hacia él, y en ese instante entendió algo que la dejó sin aliento. Él no era el arquitecto de su separación. Él había sido testigo, y había dedicado su vida adulta a reconstruir lo que otros destruyeron. Ese hombre no la había traído allí para controlarla. La había traído para devolverle su historia. No quería poseerla. Quería devolverle su identidad. Quería reparar. La casa detrás de ellos ya no era un misterio. Era un origen. Su origen. Ella apretó la carta contra su pecho, abrazándose a ella como se abraza un recuerdo recuperado. La verdad ahora estaba en sus manos. Y con ella venía una pregunta nueva. ¿Qué hará ahora con esta verdad? La noche no respondió. Ni él respondió. Ni la casa respondió. Porque esa respuesta solo podía venir de ella. Su vida no había terminado allí. Había empezado de nuevo. Se dio cuenta entonces de que había dos historias, la que le contaron y la real. Y ahora, solo una iba a sobrevivir. El próximo capítulo, el que vendría después de esa noche, no sería otro encuentro con él. Sería el encuentro consigo misma, con su familia real, con su origen, con su verdad. Y esa verdad estaba en sus manos ahora, literalmente. La cámara emocional del mundo se congeló. En el instante en que ella volvió a mirar la fotografía con el nombre de su madre escrito detrás, y entendió que nunca había estado sola, solo había estado
extraviada. Y ahora, mientras la noche termina y las luces se apagan en esa calle silenciosa, queda una pregunta profunda resonando en el corazón de todos. ¿Cuánto de quienes somos depende de lo que recordamos? ¿Y cuánto de lo que olvidamos? Ella llegó a ese encuentro creyendo que estaba entrando en una misión misteriosa, cuando en realidad estaba regresando a su propia historia. Pasó una vida creyendo que era insignificante, cuando en verdad había sido buscada, extrañada y amada por alguien que nunca se rindió. Ahora, con el nombre de su madre escrito a mano en una fotografía vieja, ella deja de ser una sombra y se convierte en una raíz. Ya no es una mujer perdida, es una mujer encontrada, porque hay verdades que no llegan como golpes, llegan como devoluciones, como brazos que te rodean desde el pasado, como susurros que dicen, siempre fuiste parte de algo, aunque no lo supieras. Y mientras ella aprieta contra el pecho esa carta, entendemos algo universal. Los lazos que nos forman nunca desaparecen. Pueden romperse, pueden ocultarse, pero siempre encuentran el camino de regreso. Esta historia no es solo sobre ella, es sobre todos nosotros, sobre nuestras raíces invisibles, sobre las personas que marcaron nuestra vida antes de que pudiéramos recordarlo, sobre las piezas perdidas que un día vuelven a nosotros. Ella llegó a esa noche con una pregunta. ¿Por qué estoy aquí? Ahora tiene la respuesta. No está aquí por casualidad. Está aquí porque pertenece, porque hay encuentros que no son coincidencia, son destino. Gracias por acompañarnos en esta historia cargada de emoción, silencios y verdad. Si esta historia te tocó, si alguna vez has sentido que te falta una parte, o si reconoces esa búsqueda de identidad, deja tu comentario y comparte tu experiencia. Porque a veces la historia más importante de nuestra vida es la que todavía no sabemos que nos pertenece.